Buenas tardes. Hola, hola. No tengo mucho poder de convocatoria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Gracias por venir hoy, por acudir hoy a esta formación. Y quería darles las gracias una vez más a Yehiel Chilevsky, que viene especialmente desde Israel, desde la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem. Ha estado aquí una semana, hemos visitado una universidad, centros escolares, toda la semana. Ya tiene una trayectoria, está un poco ya al final, se va esta noche. Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena, de una respuesta muy buena por el alumnado y el profesorado, que es magnífico. Muchos de ellos pertenecen a nuestra red de... Bueno, todos pertenecen bueno, alguno no era, pero la red de profesores que formamos en Yad Vashem. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre la didáctica sobre el antisemitismo, que yo creo que ahora mismo el profesorado, los educadores nos demandan mucho este tema porque es un obstáculo para acceder. En realidad, como sabéis, el antisemitismo está subiendo exponencialmente en todo el mundo de manera peligrosa y también en Europa especialmente. Y a la hora de enseñar, ya sea sobre patrimonio judío, sobre historia judía o sobre la Shoah, sobre el Holocausto, encontramos dificultades para ello. Y también sabéis que hoy en día conectamos mucho la enseñanza del Holocausto con la enseñanza del antisemitismo y el antisemitismo hasta la actualidad, ¿no? Que creemos que es muy importante no solo hablar del pasado, sino también hablar del presente y cómo está conectado. Y sin más, paso la palabra a Yehiel. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Rosa Méndez y a Centro Sefarad de Israel, que venimos trabajando con esa institución y con Rosa hace muchos años, y tenemos el privilegio de recibir cada año docentes que vienen a capacitarse a nuestra institución, a la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem, en Jerusalén. Lamentablemente este año 2024 no pudimos recibir al grupo por la situación actual en Israel, pero bueno, esperamos que se reanude y yo creo que es muy fructífera esta colaboración. Así que muchísimas gracias y bueno, Rosa especialmente, que no tuvo un minuto de descanso de esta semana. Así que en primer lugar, y gracias a ustedes que vinieron hoy, la primera aclaración que me gustaría hacer es que hay un término en arameo que es bitjil urjimu, que es con mucho temor y cuidado, digamos, me acerco a este tema. Es un tema que lo hemos debatido durante este año bastante en nuestro departamento, que tradicionalmente nos dedicamos a la pedagogía relacionada con la transmisión, la enseñanza del Holocausto, de la Shoah, y generalmente no tocamos o casi no tocamos temas relacionados al antisemitismo actual, ¿sí? Sino más bien nos concentramos en el antisemitismo histórico y lo relacionado con la Shoah. Pero debido a las circunstancias, yo creo que a nivel institucional también Yad Vashem de a poco está entrando un poco más en este tema, ¿sí? Tradicionalmente hay otras instituciones que se especializan específicamente en este tema a nivel internacional. Está la ADL, que es la Liga Antidifamación, y el Congreso Judío Mundial. Y Yad Vashem específicamente se centra en lo relacionado con la Shoah, ¿sí? Como decía nuestro anterior presidente de la institución, Avner Shalev, que los aproximadamente 6 millones de víctimas de la Shoah merecen que exista una institución que se dedique exclusivamente a su memoria, ¿sí? Existen muchos temas importantes que hay que tratar, pero el mandato principal de Yad Vashem es relacionado directamente con la Shoah. Ahora bien, debido a la situación, el crecimiento, digamos, a nivel mundial del antisemitismo es algo que no nació después del 7 de octubre, es algo que viene ocurriendo hace años, pero lo que ocurrió después del 7 de octubre fue exponencial.
Y yo creo que nos sorprendió absolutamente a todos, ¿sí? Tanto en Israel estábamos muy, muy sorprendidos de lo que veíamos que ocurría en el mundo. Estábamos en contacto con con nuestra red de docentes en distintos países de América Latina y España y Portugal, que expresaban también su preocupación. En ciertos lugares hay docentes que nos dijeron con tristeza y sinceridad que prefieren evadir el tema de la Shoah, de la enseñanza de la Shoah, porque es muy difícil tratarlo en el aula con cierto tipo de grupos de alumnado. Y hemos escuchado también de profesores egresados que a partir del 7 de octubre se les ha cerrado muchísimas puertas, que normalmente entraban a distintas instituciones para tratar el tema, y este año una sensación de impotencia por un lado, pero también la frustración de sentir de que quizás lo que dicen, parece que nuestro trabajo no ha servido para mucho. Y aquí tenemos que hacer la observación o la reflexión, es que nosotros no teníamos la ilusión, digamos, de que la enseñanza de la Shoah iba a erradicar un fenómeno como el antisemitismo que existe hace siglos y siglos y está muy arraigado a nivel cultural en muchas sociedades. Y tampoco jamás consideramos que era la herramienta para luchar contra el antisemitismo, sino que consideramos que la enseñanza de la Shoah tiene su importancia en sí. Es muy importante transmitir la Shoah, es muy importante conmemorar, recordar a las víctimas, es muy importante transmitir los mensajes relacionados con la Shoah, estudiar el evento histórico, tratar de darle voz a esas víctimas que no tuvieron voz en su momento, y consideramos que es nuestra misión de por sí, que ya es muy valiosa, independientemente de lo relacionado con el antisemitismo. Sí creemos que tiene consecuencias que son muy positivas, que se pueden rescatar muchísimos valores. Tenemos aquí algunos docentes que pueden dar fe también de cómo este tipo de enseñanza puede transformar a los alumnos. Pero cuando hablamos del antisemitismo, aparentemente esto requiere otro tipo de enfoque, o que nos concentremos directamente en este fenómeno, ¿sí? Que está de alguna forma relacionado, pero que es otro tema aparte. Esa fue mi primera aclaración. Entonces, decidimos sí es tratar el tema, pero lo que quiero en hebreo se dice el michtzipiot, o sea, bajar un poco las expectativas, que con mucha humildad venimos a tocar el tema. Me gustaría escucharlos también a ustedes y algunas consideraciones pedagógicas para aquellos que trabajan con alumnos de cómo referirse al tema. Tenemos, hay un grupo importante, bien Rosa, gracias, que trabajan con la transmisión del patrimonio judío, que eso obviamente está relacionado también con el antisemitismo histórico, y también con lo que sucede hoy en día y cómo, con respecto a las narrativas, ¿sí? Y cómo se trabaja la memoria de lo que sucedió. Así que, bueno, adelante. En primer lugar, me pareció muy relevante esta cita que tenemos aquí de Elie Wiesel, ¿sí? Pensé que la memoria del Holocausto avergonzaría a aquellos que presumen ideas antisemitas. Estaba equivocado. Aún existe. ¿Sí? Si quizás tuvo la ilusión en algún momento de que quizás no iba a desaparecer, pero que las personas iban a avergonzar después de lo que fue el Holocausto, sin embargo vemos que no, y que el antisemitismo sigue cobrando nuevas formas de expresarse, y tenemos que de alguna forma lidiar con él. Bueno, en primer lugar es importante, cuando hablamos de antisemitismo, saber a qué nos referimos, y como todo tema creo que es importante tener una definición clara, ¿verdad? Porque puede ser un tema que se confunde con otro tipo de conceptos. Es cierto que hay distintos tipos de odio, y para eso nosotros podemos recurrir a una definición. ¿Por qué consideramos que es importante?
para poder identificar cuando hay casos de antisemitismo, ¿sí? Monitorear, tener una idea de lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro ámbito, en nuestra comunidad, a nivel nacional, en la medida de lo posible, poder legislar y, digamos, luchar contra este tipo de fenómenos para poder educar y, aunque sea un poco utópico, pero intentar erradicar, digamos, este tipo de fenómenos, por lo menos en lo micro que está a nuestro alcance y ojalá también a gran escala se pueda lograr algo mejor. Como ustedes seguramente saben, y quizás Rosa puede ampliar un poquito más, como delegada, existe una institución muy importante, International Holocaust Remembrance Alliance, AIRA, que en las siglas en español se pronuncian... Alianza Internacional para la... IRA. IRA. ¿En español se dice AIRA o IRA? Bueno, AIRA. Que esta alianza internacional es la única organización intergubernamental con mandato centrado en abordar los desafíos contemporáneos relacionados con el Holocausto y el genocidio de los romaníes. Fomentamos la educación, la memoria y la investigación sobre lo que sucedió en el pasado para construir un mundo sin genocidio en el futuro. Y lo que hizo la AIRA fue aceptar, digamos, una definición de lo que es el antisemitismo, aprobada por España. Muy bien. Por el gobierno español. ¿Quieres ampliar sobre cuántos miembros tiene la AIRA? No, esto es importante que está aprobado por el gobierno. No, por supuesto, sí, es algo por el gobierno de España, por una cantidad importante de gobiernos que son miembros. Tenemos también países que son observadores, que están como lista de espera, digamos, para ser miembros activos también. Y nos dice que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Es una definición que en ese sentido es bastante amplia, pero la idea era abarcar todas las formas de antisemitismo que nosotros encontramos en la sociedad. Bueno, tiene una serie de puntos que no vamos a pasar por todos ahora, que son muy importantes, referentes a lo relacionado directamente con el antisemitismo, como por ejemplo pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión. Trae una cantidad de ejemplos de cosas que realmente suceden, ¿sí? No son fruto de la imaginación. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas, acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o un grupo judío, incluso de los actos cometidos por personas que no sean judías, pero se acusa al pueblo judío como grupo. Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en Alemania, ¿sí? Negacionismo de la Shoah, culpar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado, de inventar o exagerar el holocausto, que es parte del negacionismo, acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios países. Esto es algo que lo conocemos hace siglos, ¿verdad? Bueno, negarle a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista, aplicar un doble rasero, una doble moral, ¿okay? Que eso es algo que lo vemos muchísimo, ¿sí? Sobre todo en el último año. Bueno, utilizar símbolos e imágenes relacionadas con el antisemitismo clásico, ¿verdad? Cosas que pensamos que eran del pasado, pero se reciclan de alguna forma y se vuelven a utilizar, como por ejemplo calumnias relacionadas con el asesinato de Jesús por los judíos o rituales sangrientos, y de esa forma caracterizar o demonizar a Israel como país o a los israelíes como ciudadanos. Comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis, ¿sí? O acusar, digamos, al Estado de Israel de ser un Estado nazi, y responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel, ¿sí?
incluso cuando se critica en forma, de una forma correcta, no tengo la palabra, legítima, cuando se critica legítimamente al Estado de Israel, como lo hacen muchas personas, como lo hacen la mayoría de los israelíes que critican al propio gobierno, pero incluso cuando no estamos de acuerdo, no tiene eso por qué involucrar absolutamente a todos los judíos y culparlos como un colectivo. Muy bien, ahora si queremos tratar el tema, y una de las cosas que es muy importante, obviamente también cuando tratamos el tema de la Shoah, y también obviamente cuando tratamos el tema del antisemitismo, es conocerlo un poco más a fondo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay muchísimo material sobre antisemitismo. Nosotros humildemente podemos ofrecer algunos de los materiales educativos que tenemos en Yad Vashem, y yo creo que tenemos materiales que son muy recomendables. Si nosotros entramos a la página de Yad Vashem, ¿sí? En la página general podemos aquí en idiomas escoger español. Llegamos a esta página y en educación tenemos una serie de materiales que nosotros podemos recomendar. Uno de ellos, además del curso que vemos aquí, el Holocausto y la Abismo de la Humanidad, para aquellos que quieren profundizar en el tema de la tenemos un curso virtual gratuito que está en la plataforma de Coursera, ¿sí? Que lo pueden realizar en su hogar, su ritmo, y está completamente en español. ¿Sí? Es un curso que está de material audiovisual principal, está directamente en español, se hizo en colaboración con UNESCO. Y específicamente hoy que tocamos el tema del antisemitismo, tenemos aquí este curso, Antisemitismo desde sus orígenes hasta el presente. Cuando nosotros ingresamos, como dijimos, está en la plataforma de Coursera, y es un curso que también tiene aquí los instructores, donde uno puede estar en comunicación con ellos, hacer consultas. En este caso, el material audiovisual no está en español, pero está completamente subtitulado al español, y yo creo que esto nos da una base bastante importante sobre el antisemitismo histórico desde los orígenes, para entender los distintos fenómenos, pero también al presente, ¿sí? Cómo se manifiesta en el presente en distintas áreas de la sociedad, y entender por qué se manifiesta de esta forma. Eso creo que es muy importante a la hora de abordar el tema. Aquí podemos ver la introducción al curso. What is anti-Semitism? Anti-Semitism is a riddle. It is hard to explain why a cultural tradition would become so fixated on a particular group of people as a source of its problems. Embark on a 2,000-year-long journey to explore the history of anti-Semitism. Together with 50 leading scholars and public figures, we will try to understand how anti-Semitism has developed and changed throughout the ages. What kind of individual, knowing, deliberately, kills his Savior, murders the Son of God, not a rational human being, but an irrational being, a monster, an agent of Satan? What role has anti-Semitism played in a range of cultures, societies, and ideologies? Every single event in history can be that way attributed to the Jews. How has it been affected by major historical events and movements? Suddenly the danger came from their being like us. How have major historical events been affected by anti-Semitism? The reason that Britain and the Soviet Union had formed an alliance was because of the power of the Jews. How did it fuel one of the worst atrocities of our times, the Holocaust? That did not stop the Nazis from continuing their relentless search
for some solution to the Jewish problem. What happened to anti-Semitism after the Holocaust? Anti-Semitism, I believe, was always part and parcel of far-right ideologies. How do Israel and Zionism fit into the puzzle of anti-Semitism? I think there's a temptation for people to think about Israel as the keystone of the system of global imperialism. Join us in this voyage as we navigate the long and winding path of anti-Semitism from its origins to the present. Bien. Bueno, si fue el algoritmo de YouTube o Yad Vashem que sabe hacer propaganda, pero directamente nos saltó otro video de antisemitismo. No lo vamos a ver ahora. Este es concentrado en 15 minutos. El curso es más actualizado, pero de todas formas este video también permite utilizar también con alumnos. Muy recomendado. Está hecho por el equipo de Yad Vashem. Solamente les muestro el inicio. By the end of World War II, some 6 million Jews had been murdered by the Nazis and their partners. Indeed, from the very beginning, the Nazi Party wanted to rid Germany, Europe, and the whole world of the influence of the Jews, which they considered to be dangerous, and the Jews themselves. When the Nazis came into power in 1933, they began isolating the Jews, separating them out of society. They passed many laws against them, all of them in order to restrict them in the economy, to restrict them in the social life of Germany. Around the time the war broke out, they intensified their anti-Jewish activities as they got more territory under their control. In the summer of 1941, with the invasion of the Soviet Union, they began using massive systematic murder against the Jews. This policy of murder eventually came to be known as the Final Solution, and it was carried out and continued to be their policy until the end of World War II. During the Holocaust, the majority of the Jews of Europe were murdered. Thousands of Jewish communities were destroyed. Jewish civilization had been destroyed. Jewish culture, Jewish religion, a Jewish way of life that really would no longer be. Indeed, an entire civilization that existed for some 2,000 years had come to an end. Anti-Semitism is a concept that was coined in the 19th century, representing hatred of Jews either as individuals, a group, or a concept. But Jews have been blamed throughout history for all humanity's shortfalls, for any natural disaster or any tragedy. Were the attitudes and actions against Jews in Nazi Germany a new phenomenon, or was it part of a continuum of anti-Semitism throughout history? Throughout history, anti-Semitism has taken on different forms, but it's always affected by the time and place in which it occurs. Different cultures, beliefs, events shape anti-Semitism, but throughout history, there are also salient elements that always repeat themselves. For instance, Jews have been blamed for being in league with the devil. In the Middle Ages, they were blamed for the Black Death and for poisoning wells. In certain places, entire communities were burned to death, even when the Pope came out against those accusations. In blood libels against the Jews that began in the Middle Ages and continue even today, the demonic image of the Jew recurs, and the Jew is accused of using the blood of non-Jewish victims in Jewish religious rituals. Treason and treachery have been associated with the Jews throughout history, so that from the beginnings of Christianity, the Jews were blamed for betraying Jesus to the Romans, an accusation that was only officially retracted by the Catholic Church after the Holocaust. In a trial that took place in 19th century France, Alfred Dreyfus, a Jewish officer in the French army, was accused of espionage and betraying his homeland. Ultimately, he was found innocent, and all those allegations were proven to be lies.
During the Weimar Republic, the Jews as a group were accused of being unpatriotic. Even worse, they were accused of stabbing Germany in the back and plotting to bring about her military defeat, even though 100,000 of them served as officers and soldiers in the German army, and 12,000 Jews were killed fighting for their country. In the 20th century, the Jews were accused of being a demonic force that poisoned the world with conflicting ideas such as exploitative capitalism and communism. There are many other examples of accusations that have been made against the Jews based on social, religious, or historical circumstances that repeat themselves. For instance, Jews are always accused of caring only about money. They're accused of conspiracy. And they're always accused of plotting to take over the world. Throughout history, negative stereotypes were used against Jews. As educators, it's important to discuss the problematic issue of stereotypes. Why do people stereotype, and what is so dangerous about stereotyping? Pero pueden continuar en forma individual. Como dijimos, realmente recomendamos ingresar al curso de antisemitismo y a medida que uno estudia más las raíces y puede también entender fenómenos que se dan hoy en día, hay muchísimos elementos que son recurrentes, que si bien tienen siglos y siglos, los vemos en distintas formas de hoy, y por supuesto, como nos vamos a referir, también cuando el antisemitismo no se dirige al judío como individuo, sino al Estado judío, como el Estado del pueblo judío como el otro entre las naciones. ¿Bien? Entonces, lo que habíamos dicho, en lugar muy importante capacitarnos. Existe muchísimo material. Nosotros ofrecemos lo que podemos ofrecer a través de Yad Vashem. El fenómeno que vemos hoy en día está centrado en el antisemitismo. Y la pregunta es si lo podemos considerar antisemitismo o no. Y es un debate en cuanto a cuáles son los límites de la legítima crítica al Estado de Israel y cuánto pasa a ser una forma de antisemitismo. Quien nos da unas pautas que pueden ser muy prácticas para poder identificar si un fenómeno es una crítica legítima o se trata de antisemitismo, fue Natan Sharansky. Natan Sharansky fue un Asir Tzion, una persona que estuvo detenida en la ex Unión Soviética por luchar por las libertades de los judíos en esa zona. Emigrar a Israel, fue ministro. Posteriormente fue el presidente de la agencia judía. Habla de las 3 D: la demonización, la doble moral y la delegitimación. ¿En qué consiste la demonización? Cuando Israel y a sus líderes se les hace parecer completamente malvados, cuando las acciones de Israel se salen de toda proporción razonable, cuando Israel y los israelíes son equiparados con la Alemania nazi y los nazis, cuando se considera Israel como la única causa de la situación en Oriente Medio, esto se considera antisemitismo, no una crítica legítima a Israel. Bien, quiere decir es que cuando una crítica es demonizadora, ¿sí? Y se considera que todos los males son únicamente culpa del Estado de Israel, entonces estamos entendiendo que no hay una crítica que sea razonable, sino que hay un odio escondido que acusa al Estado de Israel como el Estado judío. La doble moral es algo que vemos muchísimo cuando la crítica a Israel se aplica de manera selectiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Y de una manera manifiesta, injusta, y se señala a Israel cuando se ignora el comportamiento claramente inmoral de otros estados-nación. Por ejemplo, cuando las Naciones Unidas critican a Israel por abusos de los derechos humanos, mientras que el comportamiento de principales y conocidos abusadores como China, Irán, Cuba y Siria se ignoran. Esto se considera antisemitismo. Cuando la crítica selectiva se
hace una crítica únicamente al Estado de Israel, mientras otros estados pueden hacer cosas que son evidentemente criticables y no se lo. Entonces entendemos que esta selectividad cierra también antisemitismo. Y por último, la delegitimación, cuando se niega el derecho fundamental de existir solo entre todos los pueblos del mundo, esto es antisemitismo. O sea, cuando solamente a Israel se le niega el derecho a existir y a la autodeterminación del pueblo de Israel, mientras que se permite a todos los grupos, entonces esto también transformar en un Estado no legítimo es una muestra más de antisemitismo. Mónica Schwartz realizó hace unos años atrás una investigación centrada en cartas, correos, de hecho, que criticaban a Israel y que llegaron tanto a la Embajada de Israel en Alemania, una investigación que se realizó en Alemania, como al Comité Central de las Comunidades Alemanas Judías, analizando el tipo de crítica y el tipo de lenguaje que se utiliza. Cuando se refiere al lenguaje, lo siguiente: el acto de emitir una opinión negativa sobre un comportamiento o acciones específicas de otros, nos referimos a la crítica. Entonces la crítica es una forma legítima de comunicación, por supuesto. Los críticos, quien critica, deben creer que críticas conducirán a un cambio positivo. O sea, si criticamos es para generar un cambio positivo, no solamente para acusar o demonizar. Lo que dicen los críticos debe estar basado en hechos. Tenemos que basarnos en los hechos. Esto es algo que hoy en día vemos que es muy, muy difícil, sobre todo porque las personas se nutren, digamos, de fuentes de información que no están basadas en hechos. No solamente las redes sociales, que no tienen ningún tipo de control, sino que también medios de comunicación oficiales, que son sumamente parcializados y que no siempre corroboran que los hechos sean reales. Y los críticos deben presentar argumentos respetuosos, lógicos y justos, ¿sí? Cuando no se da de esta forma, estamos hablando de un tipo de demonización, o vemos que la persona tiene preconceptos en contra del Estado de Israel y los está de alguna forma que no son una crítica legítima, sino que solamente quieren acusar. Respecto a la doble moral que habíamos mencionado, bueno, tenemos una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, ¿sí? Quizás queda mejor. Criticando las operaciones defensivas israelíes las de otras democracias occidentales, a pesar de la proporción de civiles por combatientes de Israel. Se refiere a que las operaciones militares de Israel muchas veces son criticadas sin tomar ningún punto de comparación con otros conflictos, ¿okay? Y se exige proporcionalidad, que es un concepto que es sumamente difícil de medir en realidad y nadie tiene una idea de clara a qué se refiere, ¿sí? Evidentemente, digamos, cuando Israel sufre un ataque terrorista, no se pretende que la proporcionalidad sea que Israel ataque de una forma terrorista a los demás, ni que a degollar niños o a violar mujeres. Pero lo que se refieren es que generalmente se trata de una cuenta de víctimas sin tomar en cuenta el contexto, sin saber quiénes exactamente son las víctimas, quiénes son personas involucradas o no, quién utiliza civiles como escudo humano o no. Israel ya de por sí está un poco atadas de manos y con razón por ser un Estado democrático que tiene que actuar con una moral que no se le exige obviamente a ninguna organización terrorista, como Hamas o Hezbollah en el caso del conflicto actual, y tampoco a Irán como una. Okay. Bien, bueno, avancemos. Acusar a Israel violaciones de derechos humanos mientras se niega a criticar no democráticos con abusos evidentes de los derechos humanos, como mencionamos antes, Irán, Corea del Norte, Irak, Pakistán, como algunos ejemplos. Mientras que Israel es una clara democracia, ¿verdad? Reprender a Israel por presuntamente violar los derechos de las mujeres mientras ignora abusos significativamente peores llevados a cabo por gobiernos y organizaciones terroristas, obviarlos en absoluto.
Fíjense con respecto a la ONU, en la última década se han aprobado más resoluciones contra Israel en la Asamblea General de la ONU que contra el resto del mundo en conjunto. De hecho, más del doble. Desde el 2014 hasta la fecha, 10 años, este organismo ha condenado a Israel 174 veces y ha condenado a todos los demás países del mundo juntos 73 veces. Y esto es más de 100 condenas adicionales para un solo Estado por sobre el resto del mundo. Y afirmaciones de que el Estado-nación de los judíos es ilegítimo, mientras que todos los demás Estados-nación sí son legítimos. ¿Sí? Israel existe muchísimos Estados-nación, decenas de países árabes, decenas y decenas de países musulmanes, existen también países cristianos en el mundo, y por alguna razón al pueblo judío se considera que no tiene derecho a tener un Estado propio, se lo considera legítimo. Bueno, aquí llegamos a otra pregunta, ¿sí? El antisemitismo es otra forma de racismo, es una forma más, es igual o tiene alguna particularidad que lo diferencie. Bueno, ahora vamos a escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere opinar? El antisionismo en este caso sería lo que diferencia al antisemitismo, o una de las diferencias del antisemitismo con otros tipos de odio, ¿sí? De racismo, de xenofobia. Bien, ¿alguien más? Los racismos tienen todos distintas características, o sea, no es lo mismo, no sé, el racismo hacia los negros, hacia los asiáticos, o sea, el tipo de prejuicio cambia. O sea, siempre está caracterizado por una visión parcial del otro, porque el otro lo encasillas en una caja, igual que esa caja, cada caja es otra. Claro, exacto. Los prejuicios cambian según el tipo de víctimas a cual va dirigido este odio, ¿verdad? Bien, hay un punto interesante. Bueno, además de que el antisemitismo se puede considerar los odios más extensos, o sea, a lo largo de la historia, más antiguos y más arraigados en el mundo, ¿sí? Esto no significa que se le otorga al pueblo judío algún tipo de privilegio por ser víctima de antisemitismo, que es este tipo de odio, pero si vemos que tiene ciertas características que llaman mucho la atención y que nunca desaparece, sino que cambia de forma. Vamos a ver que el rabino Sach lo llama virus, ¿verdad? Porque siempre tiene algún tipo de mutación, pero se ingenia de alguna forma, entre comillas, para seguir vivo. Uno de los puntos que llama la atención y que diferencia a otros tipos de odios contra diversos tipos de grupos es lo que se llama golpear hacia arriba y golpear hacia abajo. O sea, en general, otros tipos de odio, de racismo, discriminación hacia otros grupos, es cuando a estos grupos se los considera inferiores por diversas características, ¿verdad? Y hay quienes explican desde el punto de vista psicosocial, digamos, que esto da a la persona un tipo de sensación de que es superior, ¿ok? O sea, que tiene algún tipo de comillas, de beneficio psicológico, cuando considera que otros son inferiores, pero es superior a ellos, por otro tipo de características, que no son personas capaces, que no son trabajadores, que no son morales, ¿sí? Que son criminales, todo tipo de prejuicios que se tiene contra colectivos. Cuando hablamos del antisemitismo, también a lo largo de la historia existieron este tipo de prejuicios, existen hasta hoy, también se acusaba de que eran personas sucias o que contagiaban todo tipo de enfermedades. Incluso en la pandemia del COVID también surgieron todo tipo de conspiraciones, que judíos contagiaban este virus, o que eran los causantes.
pero lo que vemos también es que el antisemitismo es un odio que acusa a los judíos también de tener un poder descomunal, ¿verdad? Son el chivo expiatorio, o sea, son los culpables de todo tipo de desgracias. Se los acusa de tener control de los bancos o de la economía a nivel mundial, pues teorías de conspiración, de tener poder del mundo, desde los protocolos de los sabios de Sion en adelante, los libelos de sangre y las demonizaciones que tienen, sí, son como un poder que la causante de varios de los males del mundo, de todos los males del mundo. O sea que también se los considera de alguna forma inferior, pero también se los considera como que tienen un poder que es amenazante. Y esto es una diferencia que también llama la atención, no es algo específico de una sociedad, sino que muchas veces se los acusa a nivel global o mundial de todo tipo de mal. Sí. Iba a añadir que más que los dos miradas donde golpea abajo y golpea arriba, también lo que he leído y oído es que en cada época el virus, la enfermedad del antisemitismo, atrae o acoge la alta autoridad moral de esa época. Por ejemplo, en la Edad Media era la Iglesia Católica, y esto era lo más, digamos, la institución que estaba promoviendo el antisemitismo. Luego, durante los nazis, la ciencia era la autoridad moral, entonces ahí se convirtió en algo en forma de sangre, de racismo y tal. Y hoy lo que veo es mucho de las ONGs, organizaciones humanitarias, son la alta autoridad moral hoy día, y se ve de un lado que son antisionistas o antisemitas. Entonces esto también, lo que tú hablaste antes, como un virus que cambia, curioso saber si puedes comentar en este momento. No, es muy interesante. El comentario que haces, lo que dices es que hoy en día hay como una autoridad moral con respecto a los valores, digamos, quienes digamos, marcan el pauta de cuáles son los valores de lo correcto y lo incorrecto, y demonizar, digamos, al Estado de Israel en este caso, de ser quien viola los derechos humanos, etc. Interesante, sí, también es cierto. Fíjense, nosotros hablamos del rabino Jonathan Sachs, que tiene artículos muy interesantes. Yo creo que es un pensador, independientemente del tema de antisemitismo, que es uno de los pensadores, falleció hace 3 años, si no me equivoco, 4. Aniversario, 4 años ya, pero uno de los pensadores contemporáneos más interesantes. Y bueno, aquí hay una explicación. En este video también toca de forma muy breve, pero habla de un poco de lo que hablamos hasta ahora, y este virus que va mutando, y yo creo que nos puede dar un poquito de claridad. Este material, aclaro que no es de Yad Vashem, y tampoco fuimos responsables de la traducción, pero sí creo que es relevante y por eso lo trajimos. Within living memory of the Holocaust, after which the world said it would never happen again, anti-Semitism has returned. But what is anti-Semitism? And why should its return be cause for grave concern, not only for Jews, but for all of us? Historically, anti-Semitism has been hard to define because it expresses itself in such contradictory ways. Before the Holocaust, Jews were hated because they were poor and because they were rich, because they were communists and because they were capitalists, because they kept to themselves and because they infiltrated everywhere, because they clung to ancient religious beliefs, and because they were rootless cosmopolitans who believed nothing. So what is anti-Semitism? Let's be clear, not liking people because they're different isn't anti-Semitism, it's xenophobia. Criticizing Israel isn't anti-Semitism, it's part of the democratic process, and Israel is a democracy. Anti-Semitism is something much more dangerous.
It means persecuting Jews and denying them the right to exist collectively as Jews with the same rights as everyone else. It's a prejudice that, like a virus, has survived over time by mutating. So in the Middle Ages, Jews were persecuted because of their religion. In the 19th and 20th centuries, they were reviled because of their race. Today, Jews are attacked because of the existence of their nation-state, Israel. Denying Israel's right to exist is the new anti-Semitism. And just as anti-Semitism has mutated, so has its legitimation. Each time, as the persecution descended into barbarity, the persecutors reached for the highest form of justification available. In the Middle Ages, it was religion. In post-Enlightenment Europe, it was science, the so-called scientific study of race. Today, it's human rights. Whenever you hear human rights invoked to deny Israel's right to exist, you are hearing the new anti-Semitism. So, why has it returned? There are many reasons, but one root cause is the cognitive failure called scapegoating. When bad things happen to a group, its members can ask one of two questions. What did we do wrong? Or who did this to us? The entire fate of the group will depend on which it chooses. If it asks, what did we do wrong? It has begun the process of healing the harm. But if instead it asks, who did this to us? It's defined itself as a victim. It will then seek a scapegoat to blame for all its problems. Classically, this has been the Jews, because for 1,000 years they were the most conspicuous non-Christian minority in Europe, and today, because Israel is the most conspicuous non-Muslim country in the Middle East. The argument is always the same. We are innocent, therefore they are guilty. Therefore, if we are to be free, they, the Jews or the state of Israel, must be destroyed. That is how the great evils begin. Why then should we all care about this? After all, if we're not Jewish, what has it got to do with us? The answer is that anti-Semitism is about the inability of a group to make space for difference. And because we're all different, the hate that begins with Jews never ends with Jews. It wasn't Jews alone who suffered under Hitler. It wasn't Jews alone who suffered under Stalin. It isn't Jews alone who suffer under the radical Islamists and others who deny Israel's right to exist. Anti-Semitism is the world's most reliable early warning sign of a major threat to freedom, humanity, and the dignity of difference. It matters to all of us, which is why we must fight it together. Bien. Bueno, aquí trata primero lo que hablamos del virus, de cómo va tomando nuevas formas, pero sigue vivo. Vimos también que la nueva forma de antisemitismo es principalmente el antisionismo, que niega el derecho del judío a existir. Es importante también para la sociedad, es decir, luchar contra el antisemitismo. Tiene que ver con lo que sucede dentro de una sociedad sana en la cual que nosotros queremos vivir, que debemos luchar contra todo tipo de discriminación y por supuesto que tenemos que también luchar contra el antisemitismo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hoy lo vamos a ver al antisemitismo principalmente en la extrema derecha, como era tradicional, pero hoy en día está más presente en la extrema izquierda, hay muchas cosas paradójicas respecto al antisemitismo, y también vamos a ver muy presente en el fundamentalismo islámico, ¿sí? Y también hay una relación
muy curiosa o paradójica también entre la extrema izquierda y el fundamentalismo islámico, que quizás no tienen absolutamente nada en común, salvo el odio al Estado de Israel. Y tenemos que estar alertas, no solamente decir, bueno, eso pasa en los extremos, pero todo lo que pasa en los extremos, en definitiva, afecta y se filtra también en el mainstream, o sea, en el grueso de sociedad. Y muchas veces estos extremos también llegan a formar parte de los gobiernos y sistemas de decisión, y por lo tanto es algo que es sumamente amenazante, y nosotros tenemos que luchar contra esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente recurrimos a la educación, ¿sí? No tenemos la ilusión de que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Como sabemos que educar es una inversión a largo plazo, pero creemos que es fundamental y tenemos posibilidad de educar, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Podemos tener una influencia positiva muy, muy importante. Muy bien, solo vamos a mencionar algunas consideraciones. Esto es algo también muy simple, pero que nos gustaría tomar en cuenta. Enseñar basándonos en casos reales, en historias reales, no solamente en teoría, sino en casos puntuales que pasar, intentar analizarlos, hablar desde la perspectiva judía, como nosotros, una forma que enseñamos en la Shoah, concentrarnos en este caso, cuando hablamos del antisemitismo, desde el punto de vista de la víctima, para poder empatizar, intentar crear un entorno seguro donde se pueda dialogar abiertamente sobre este tema, que no sea un tabú, sino que se puede hablar y dilucidar, digamos, para entenderlo mejor. Cuando tratamos con alumnos, dirigirnos a los posibles observadores pasivos. Muchas veces sucede que hay algún tipo de ataque y nos concentramos en intentar erradicar, o nos concentramos en la persona el agresor, y dejamos de lado sino que o decidimos no intervenir porque pensamos que es una pérdida de tiempo, pero tenemos que entender que la inmensa mayoría quizás no son activos, pero que ellos sí tienen posibilidad de capacitar o de escuchar o de razonar. Entonces, la inmensa mayoría sí amerita que hagamos algo. Cuando se necesita recurrir ayuda, esto tanto como docente, pero también que los alumnos sepan que tienen a quién recurrir, y pensar en posibles opciones de acción, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? No solamente dejarlo pasar a hacer algo puntual, sino si ocurrió algún tipo de fenómeno de este tipo, tratar de pensar qué podemos hacer para cambiar o revertir esta situación o que no suceda. Lo que me gustaría hacer ahora es muy breve. Tenemos aquí estudio de casos. Son casos muy simples, ¿sí? Muy simples y puntuales, de casos reales que ocurrieron. No son casos locales, sino que son casos de Europa. Y los vamos a repartir para que lo puedan discutir. Vamos a... Un segundito. Bien, esta sería la consigna. Para trabajar en grupo, esto se puede trabajar, vamos a ponernos en modo alumnos ahora por unos breves minutos, pero es algo que lo podemos también trabajar en clase.
Excelente, tenemos aquí otro grupo. Bueno, la consigna es simple, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Piensa que está dirigido a alumnos. Describir qué es lo que ha sucedido con las propias palabras. Analizar la situación. Considerar el impacto que tiene esta situación en el afectado, sobre todo pensar en el afectado, la persona afectada o el grupo afectado. Y también el impacto esto tiene sobre los demás, sobre los observadores que fueron testigos de esto, aunque fueron afectados. Y pensar qué más les gustaría decirle. Y lo que le vamos a pedir a los alumnos, ustedes no tienen que hacer esto, no se estresen, pero nos gustaría que ellos pues, lo presenten en clase, digamos, preparen un cartel, lo hagan un tipo de presentación, ¿ok? Es algo muy puntual, la idea es escoger casos que fueron reales o que conocemos del entorno local, que pueden ser relevantes para los alumnos, para que ellos traten de analizar, y eso de alguna forma los va a tener alerta para cuando ocurra algo similar, que sean conscientes, que puedan identificar que hay un caso de odio, que hay un caso de antisemitismo, que hay un caso de discriminación y que puedan hacer algo al respecto. ¿Bien? Ok. 5 minutos.
Bien. Ok. Queridos alumnos. Bueno, vamos a avanzar así, aprovechamos, nos queda poco tiempo, pero me gustaría, veo que trabajaron muy bien en grupo, así que los felicito. Y como dije por aquí, que va a repercutir en la calificación esto del curso. Ahora me gustaría escucharlos, a ver, vamos a empezar en algún grupo que quiera referirse al caso 1. Como les dije, tenemos casos muy puntuales, simples, pero es solamente una idea de trabajo en clase con casos que quizás ustedes conozcan. Sí. Adelante, sí. Bueno, ¿de qué particularmente? Bueno, hago un resumen de la cuestión que surgió. Ok. Que es digamos, el problema central que vemos en ese caso es que hay una persona que plantea que hay un problema y que la otra persona, que es la profesora, básicamente actúa como si el problema no es relevante. No es relevante significa que no hay nada para hacer, cuando sobre cualquier problema siempre hay algo que se puede hacer. Desde un problema como se murió alguien, después de un abrazo, algo siempre que se puede hacer. Por supuesto. Y la profesora está completamente disociada de la capacidad de hacer algo con una persona que está herida. Porque ser la judía, todo el mundo entiende que es un insulto, y todo el mundo sabe que a nadie le gusta que lo insulten. No hace falta mucha intuición humana básica, ¿no? Ese conocimiento de la pasión. Claro, sí, sí. La profesora no reacciona frente a una persona que está herida. Bien, bueno, aquí vemos evidentemente que la omisión es un problema serio y puede tribalizar, y muchas veces pasa que no se le da importancia, pero si pensamos en la persona afectada es algo muy relevante. Y no solamente eso, sino que cualquier caso así, no solamente que no hay que dejarlo pasar por alto, sino que hay que aprovechar la oportunidad para educar. Si llega a ocurrir algo por el estilo. Acá levantaron la mano. Sí, bueno, era prácticamente lo mismo. Simplemente añadir que efectivamente la omisión de la profesora es una falta muy grave, porque independientemente de proceder inmediatamente a ocupar este insulto, lo que tiene es que comunicarlo a la dirección del colegio para que la dirección del colegio tome la iniciativa pertinente, porque ha detectado que existe un problema grave en el alumnado. Muy bien, muchas gracias. Sí. Una cosa que contaste, hay que borrarlo inmediatamente. Para mí el primer paso es entender que hay una persona que fue afectada. Ese es el primer paso. Después, si lo borramos, hacemos un círculo y decimos, esto es un problema, no sé qué es, pero si no reconocemos que hay una persona que ha sido afectada, es que todo el resto es, para mí no va a ninguna parte, porque al final el núcleo del odio es que está siendo afectado. Cuando digo borrar inmediatamente, no es borrarlo. Sí, no, sí. pero digo, para mí la reacción es borrarlo. Sí, no es contradictorio. La reacción puede haber miles de acciones, pero el núcleo de todo es entender que hay alguien afectado. Sí, es una primera instancia, como habíamos dicho, empatizar con la persona afectada, ¿sí? Que sienta acompañado, que nosotros comprendemos, digamos, que se vio afectado, que no está solo, y después ya la etapa de buscar una solución ya más a largo plazo. Sí, claro. Lo que dice es muy similar al IRA, porque la gente como ve el problema, reconoce el problema, sabe que es algo malo, pero al final no hace nada. O sea, muchas veces acepta el IRA, pero no frena la ley. O sea, y ahí dice, no, pero en la Constitución está escrito que sí, el antisemitismo es parte del racismo, entonces como no es necesario como cambiar las cosas, pero no es verdad. Porque al final, cuando se hace algo, como, no sé, escribir algo, un acto de antisemitismo, al final se queda todo igual. O sea, nada se cambió, simplemente te han dicho algo, palabras bonitas que no llevaron a ningún sitio. Pero acá no hay palabras bonitas. No, o sea,
decir como Sí. la maestra, por supuesto sabe que es algo malo. O sea, Pero no lo está expresando. no, yo sé decir, puede tomar el sentido que los países hoy en día hacen lo mismo, con palabras bonitas. Al final decir, claro, tienes razón, nada ocurre. No, el punto es, digamos, a lo micro, si volvemos al aula, es siempre terminar con cuál es el paso, cuál es la acción que podemos tomar, digamos, ¿sí? Para siempre pensar qué podemos hacer. Bien. Caso número 2. ¿Quién quiere comentar? Empiezo yo yo creo que eso lo estamos viendo. Precisamente que somos conocedores de casos donde gente que tiene una determinada tradición cultural religiosa, por la situación que se ha ido acelerando desde el 7 de octubre, pues lógicamente ha tenido que ir renunciando a mostrar que son judíos claramente en las calles. Esto pasa en Madrid, claramente, en colegios de Madrid capital, en las universidades, profesores no se atreven a montar actividades abiertamente para hablar de este tema porque hay una contra este tipo de actos muy fuerte. Entonces, en lugar de afrontar la situación, prefieren evitar el conflicto. Es decir, no, hombre, puede venir profesores, se puede hablar de este tema, se pueden explicar las cosas, se pueden dar argumentos, pero es como de alguna manera renunciar a dar argumentos frente a lo que está pasando. Y como decía ayer, nadie está diciendo que no se critica, que no se haga una crítica constructiva, que busque una salida a una determinada situación, simplemente se aborda. Pero lo que es muy triste es que alguien hoy, siglo XXI, tenga que renunciar a sus principios, a sus creencias, a sus culturas y a sus tradiciones. Pero eso lamentablemente está sucediendo en Madrid. Bien, este caso digamos que es muy común y digamos lo conozco también de chico, el dilema de niños que salen del colegio, nos quitamos la kippah, no nos quitamos, me van a decir algo. Era muy común recibir entre comillas un insulto que decían judío, simplemente, ¿sí? Como si eso ya de por sí fuera un insulto. Y muchas veces sin que pase algo concreto, pero el hecho de que la persona afectada ya sienta ese temor, ese miedo, esa necesidad de ocultar la identidad, ya es algo que amerita que sea tratado, ¿sí? Es algo que afecta a muchas personas y es muchísimo más común de lo que nosotros a veces lo tomamos como por natural. Hoy en día lo más común, incluso personas que tienen una clara identificación, símbolo judío, pero incluso personas que no tienen, pero que llevan, por ejemplo, un símbolo de identificación con los secuestrados, ese tipo de cosas, muchas veces deciden ocultarlo cuando están fuera de Israel, cuando están en Europa, por miedo, sin que haya pasado algo concreto, pero de alguna forma tienen que renunciar a su identidad o a sus creencias por miedo a que pase algo. Y eso es algo que está en el ambiente y que a veces pasa inadvertido, pero que existe. ¿Sí? Bueno, último caso. ¿Quién puede comentar? ¿Quiere comentar? ¿Algún grupo? ¿Vosotros o? ¿No? ¿Vosotros queréis? ¿Alguien quiere? Es más complicado, pero Eso es delicado, es muy delicado. Es sí. muy delicado porque tiene que ver con la ideologización que ha sufrido una persona que tiene razones. Porque si al final termina diciendo que si hizo una creación judía, está bastante despistado, vamos a llamarlo así. Pero ha sufrido una ideologización pues muy fuerte, como lo podemos ver quizás en una generación de gazatíes que han estado sometidos, digamos, a un proceso de nazificación, si lo queremos llamar así, como lo están llamando ahora, lo que sea. Entonces es una mentalidad que está ahí que puede derivar en violencia o no. A veces pues no se queda solo en declaraciones. Entonces... Yo quería añadir, a mí me ha sorprendido también la última frase, incluso el ISIS es una creación judía, es cómo se fija la teoría de la conspiración en todas partes, ¿no? En cualquier crítica
¿no? Ese antisemitismo de, bueno, pero detrás están los judíos, ¿no? Eso de algo habrán tramado, seguro que son los judíos los responsables, ¿no? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y también de su discriminación, que a lo mejor él puede estar sufriendo islamofobia, como la traslada a su vez, ¿no? La islamofobia que él ha sentido, la traslada al colectivo judío y es al que llama terrorista, lo colectiviza, ¿no? Todos, no solo, ¿no? Siempre, cuando dice siempre los judíos, ¿no? Y por eso el enfado lo revierte contra ellos. Sí, quería decir. Vale. Bueno, vivo en Barcelona y me ha pasado que hay marroquíes que me han dicho lo del jabón es mentira. O sea, que no tenemos que usar ese ejemplo. ¿Y qué haces? Es como... Y yo llegué a decirles, mira, sois como los nazis que se filmaban y estaban tan orgullosos de lo que habéis hecho. Y me decían, ¿qué? Y digo, esas imágenes que no las vieron, todas las del GoPro que se vieron por todos lados. Y ya no, eso es de ustedes, es mentira. Sí, bueno, existe, la conspiración todavía existe y el tema de la víctima, que muchas veces tiene como un chivo expiatorio de, digamos, o que, digamos, hace como una especie de reflejo, digamos, de su propio sufrimiento a otro colectivo, y eso es algo que hay que tratarlo, ¿sí? Es algo, en este caso es algo mucho más arraigado, profundo, y que por supuesto no hay que pasarlo por alto, sí. Sí, me parece que en definitiva tratarlo es reflexionar, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que falta ¿no? En los casos, ¿no? La dificultad para detenerse, reflexionar, entender responsabilidades, ¿no? Excelente, sí. Creo que hay factores que son inherentes de nuestra época y es que cómo se viraliza, por ejemplo, la propaganda hoy en día no tiene nada que ver a cómo estas ideas, cómo se transmitían hace tan solo 15, 20 años, por supuesto nada que ver, ¿no? con la época de la Alemania nazi. Y eso es muy curioso, porque es muy curioso. No sé si voy a ser capaz de expresarlo de una manera, de la mejor manera posible, pero es muy curioso cómo la extrema derecha utiliza el antisemitismo, lo disemina y cómo lo comunica, qué comunica, es muy diferente a lo que hace la extrema izquierda, y los dos tienen el mismo objetivo, pero es muy diferente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, esa creación de contenidos para culpabilizar, por poner un ejemplo en el que pueda pensar claramente, al ejército de Israel, donde hay una emotividad y una creación de una narrativa. Todo eso es producto de lo que las redes sociales son capaces, por ejemplo, de transmitir. Y entonces entender, analizar cómo el mismo mensaje desde facciones diferentes se transforma en algo completamente diferente. Si esto va a tener sentido para ustedes, pero yo siempre pienso que cuando era joven, con tan solo 18 o 20 años, nunca hubiese sido capaz de imaginar hasta cierto punto la composición de algunas ideologías hoy en día. Lo que quiero decir es que los que provenían de un mundo, bueno, todos nosotros, ¿no?, que entendíamos el siglo XX y lo teníamos analizado, etcétera, etcétera, entendíamos a veces a las diferentes facciones políticas con sus ideologías y sabíamos hasta dónde podían llegar. Y, por ejemplo, desde los años 90, principios igual de los 2000, quizá no éramos capaces de imaginar, por ejemplo, que no quiero entrar mucho en este debate, entonces estoy intentando
cautelosa, pero claro, hay que llamar a las cosas por su nombre también, para ser capaz de expresar lo que quiero expresar. Pero como, por ejemplo, pues unas ideologías dentro del país del que vivimos, por ejemplo, ¿cómo podrían ser tan incoherentes para ir como defensores de los derechos humanos por un lado, por otra parte defender, bueno, pues no sé, comunidades X en nuestro país, pero luego, sin ningún tipo de tapujos, hacer proselitismo y propaganda de unas ideologías que vienen de cosas que son opuestas a ellos? Y dices, ¿pero esta conexión cómo sucedió? Personalmente, mi sensación es, pues hace 25 años es algo que creo que yo personalmente no hubiese sido capaz de concebir. ¿A dónde va esto? Entonces, es muy interesante analizar el antisemitismo, las herramientas, las narrativas que crea desde un lado, desde otro, porque ya no es solo una única, que hay muchas historias, cada una tiene unos matices que atrae a un tipo de personas diferentes, y esto es muy curioso. Muchas gracias. Bueno, definitivamente lo que llamamos el virus, las mutaciones, digamos, del antisemitismo no dejan de sorprendernos y es algo que realmente es alarmante. Bueno, había una compañera que tenía un caso particular, pero veo que se retiró. Lo que me gustaría ver es qué podemos hacer. Siempre que tratamos este tema, terminar con un llamado a la acción, ¿sí? No quede solamente en reflexión en el aire, que de por sí es muy importante, y dar la oportunidad de expresarse a cada uno de los alumnos, sino que un llamado a la acción. ¿Cuáles son las opciones? Algunos puntos que son muy generales, pero recomendaciones. Ignorar transmite el mensaje de aceptación. ¿Sí? Queda claro que no podemos omitir, sino que tenemos que actuar, transmitir el mensaje de que no somos impotentes, siempre hay algo que podemos hacer. No estamos solos, que se puede recurrir a ayuda. Sí, hay varios círculos, pero también los alumnos que sepan que tienen en quién depositar su confianza, que pueden recurrir en el marco, en los distintos marcos, pero también dentro del colegio, que pueden recurrir a los profesores, a la dirección, etc. Crear un entorno que sea seguro y cómodo para tratar los temas y que no pasen por debajo del radar, sino que se pueda expresar. Y como había mencionado, no concentrarse en el perpetrador, sino mostrar solidaridad con la víctima es muy importante, sobre todo en una primera instancia, ¿sí? Para que sienta que nosotros entendemos que se vio afectado, que lo estamos acompañando, que no está solo y que sí se puede hacer algo al respecto. ¿Okay? Bueno, acá simplemente vemos que los círculos, estamos en un círculo más cercano al que uno puede recurrir, en este caso el alumno, tiene sus pares, tiene los profesores, ¿sí? A sus amigos de otros círculos, a los padres, que son su círculo quizás más cercano, y después a personas que son quizás un poco más lejanas, que no es el trato diario que tiene con ellos, como puede ser una autoridad, en este caso la dirección de la escuela, del colegio, otros pasajeros en el tren, digamos, si son, ¿sí? Un caso que se dice algo que afecta a una de las personas, quizás no tengamos la fuerza de ir a defender, pero podemos no dejarlo pasar, sentarnos al lado de la persona afectada, que buscar ayuda con otros observadores, vecinos, y bueno, casos más graves obviamente podemos recurrir a la policía. Y esto le podemos pedir a los alumnos, que es algo simple, que cada uno de ellos piense qué se puede hacer, ¿sí? En pequeñas tarjetas, y que cada uno piense alguna posible acción, ¿sí? Por ejemplo, buscar ayuda, informar, sentarme junto a la víctima, como dijimos, hablarlo con autoridades, que puede ser los profesores o la dirección, y siempre mostrarles que hay algo que se puede hacer, ¿okay? O que piensen en grupos, qué tipo de solución tendrían para este tema. Y bueno, estas recomendaciones que se les podemos enviar también. Para estudiantes, enseñarles que siempre tiene que haber una respuesta inmediata, nunca ignorar, intentar detener la acción si es posible, buscar ayuda, buscar aliados, y la solidaridad con la víctima que mencionamos, y después darle seguimiento, no que quede ahí, sino, bueno, pasó algo grave, tenemos que tratarlo, informar a las personas con autoridad, que pueden ser los padres, directores, etc.
Ahora los profesores que sí tenemos más posibilidades de acción, los adultos en este caso, obviamente lo mismo, la respuesta inmediata, tenemos la posibilidad de tener la acción y preguntar a los afectados acerca de sus sentimientos y necesidades, es muy importante, ¿sí? Escucharlos y que ellos sepan que son escuchados y que lo que les sucedió no es algo que consideramos insignificante. Y seguimiento, después documentar, informar, saber que algo pasó, cuando es algo ya que es ilegal, obviamente tenemos que informar a las autoridades, y sobre todo desarrollar acciones pedagógicas, ¿sí? Y aprovechar este tipo de casos como una oportunidad para tratar el tema de valores, ¿sí? Que no pasarlo por alto, sino decir, bueno, aquí pasó algo, analicemos entre todos, conversemos, pensemos qué podemos hacer, y esto creo que es aprovecharlo de hecho como una oportunidad. Como ya no tenemos tiempo, lo que simplemente quería recordarles que tenemos como material también pedagógico en este caso. Aquí tenemos una serie de conceptos históricos, pero en realidad hay tres videos muy breves que están en español que no son conceptos históricos, sino que justamente tratan el tema del odio, de la discriminación. Uno se llama El Otro, El Otro, Odio y Estereotipos. Son videos muy breves, ¿sí? De 2-3 minutos, que nos pueden también ayudar a trabajar este tipo de tema en clase, analizar qué significa, ¿sí? Y este tipo de fenómenos que a veces pasan inadvertidos o uno mismo no es consciente que tiene este tipo de estereotipos, y cómo podemos ver al otro de una forma positiva y evitar este tipo de prejuicios, estereotipos, odio y discriminación. Así que bueno, básicamente era lo que queríamos transmitir, unas pocas consideraciones pedagógicas para tener en cuenta. Este fenómeno lamentablemente es mucho más común hoy en día de lo que nos hubiésemos imaginado un tiempo atrás, y como está muy presente y no vemos que lamentablemente vaya a desaparecer a corto plazo, entonces sí intentar tomar acción, cada uno en el círculo donde actúa, y bueno, hacerlo de la mejor manera, siempre tomando en cuenta el sentimiento del afectado y intentando buscar algún tipo de solución. Humildemente es lo que podemos ofrecer, estamos obviamente a disposición, pueden contactarnos por mail, les podemos repartir unas tarjetas, lo que tenga que ver con la enseñanza de la Shoah, y hoy en día estamos de a poco incursionando en este tema que es el antisemitismo actual. Nosotros como equipo también nos vamos a capacitar en Israel para poder abordar este tipo de tema de una forma más profunda y más profesional, porque vemos que es una necesidad, es una realidad y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Así que en lo que podamos intentaremos colaborar. Muchas gracias por participar. Hasta la próxima.